Xavi, aquí el grupo, ¿verdad? Cantando, el grupo que teníamos, ayudando en la adoración. Y es algo que sé que volverá, no os preocupéis, volveremos a escuchar a Jordi con su armónica. Y estaba hablando antes con Fernando, parece que tenemos dos compinches más para la orquesta. Así que sus dos hijitos también saben de instrumentos. Y oro que podamos verlos. Y tengo entendido por ahí, Sergio puede decirlo, ¿no? Que tus pequeñas también tocan el cello. Es el cello, Lidia, ¿verdad? Ya lo digo bien. Así que imaginaros cuando podamos volver a tener a ese grupo aquí aprendiendo y tocando himnos, va a ser muy bonito. Así que ir preparándonos porque seguro que volverá. Y gracias también por todo el equipo técnico que nos permite hacer esta proyección. Estaba viendo a Jeremías hace un rato reírse ahí dentro y pensaba, ¿qué han debido pasar ahí dentro con el EC? Pero gracias al Señor por ellos que están sirviendo al Señor y sirviéndonos a nosotros, que nos permite tener esta YouTubegración ahí. De verdad, es muy importante para los hermanos. Ana Medina, ¿cuánto tiempo hace que no la vemos? La hermana Carmen, ¿verdad? Y Sebastián, los hermanos en Coibató. Todos estos hermanos que han venido desde lugares en Sudamérica y en Centroamérica que no hubiéramos tenido como parte de nuestra familia si no hubiera sido por esta situación, esta pandemia. Ha sido una bendición esto de la pandemia. Si miramos cómo Dios obra aún en la desgracia, ¿verdad que sí? Y tenemos que seguir orando unos por otros. Y os pido que oréis también por la iglesia. Cuando yo predico siempre pido al Señor que me dé dirección en cuanto a qué debo predicar. He estado predicando el libro de Romanos por muchos meses. Terminamos el libro de Romanos y estaba orando, pensando tal vez en seguir estudios en el libro de Gálatas y sigo orando. Pero si os soy sincero y pongo mi corazón delante vuestro, también en estos últimos meses he estado predicando de doctrinas que nuestra congregación aquí en Castellbisbal cree. O por qué tenemos la posición que tenemos. Ahora, algunos de los que estáis aquí, que acabáis de llegar a la familia, os compartiré el hecho también que mi deseo al predicar de estas cosas es que conozcáis a la congregación, por qué somos lo que somos y no somos otra cosa, que hay muchas iglesias con infinidad de colores y tendencias y maneras de hacer y vais descubriendo lo que somos y vais a descubrir, como hoy voy a predicar, que esta congregación no es un museo. Aquí no hay muchas obras de arte. Esto es un hospital total. Y de verdad, lo siento decir que si esta iglesia era perfecta, el día que yo entré en ella, dejó de serlo, porque yo no soy perfecto. Así que no es una iglesia perfecta, es una iglesia con hermanos heridos, con hermanos que han venido salvados por la gracia del Señor, y es algo importante y necesitamos, hoy vamos a verlo, trabajar con esas heridas. También debo decir que doctrinalmente tenemos una posición clara, somos bíblicos. ¿Y qué me refiero cuando digo bíblicos? Yo intento buscar lo que enseña la Escritura en cuanto a todos los temas, y a veces no es nada fácil, porque opiniones a montones, y todas valen lo mismo, 10 céntimos. Pero uno tiene que mirar lo que dice la Biblia y buscar de enseñar. Y hay cosas que no sabemos. Y hay hermanos que enfatizan más una cosa que otra. Iglesias que enfatizan más una cosa que otra. ¿Verdad que sí? Y nosotros buscamos en la palabra de Dios cómo vivir una vida de santidad. Una vida que agrade al Señor. Una vida de consagración sin caer en el legalismo. Buscamos que vivamos en el poder del Espíritu Santo. Mira lo que os digo. Y no me avergüenzo de deciros, hermanos, que tenemos que ser una congregación en el poder del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que estaremos hablando en cosas raras que llaman lenguas, o que estaremos pegando botes por los bancos, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Pero sí enseña que debemos vivir en ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y deciros también que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por su gracia infinita, nuestra congregación no es arminiana. Es una palabra rara, ¿verdad? Teológicamente, pero los que sabéis de teología me habréis entendido. Por la gracia de Dios, no somos arminianos. Esta congregación no es arminiana. Creemos que la salvación es segura, en los brazos de Dios, sellada por el Espíritu Santo, que no se pierde nuestra salvación, y por esa gracia de Dios no somos arminianos. No creo que la salvación pertenezca al esfuerzo humano, a las obras del hombre, a las decisiones del hombre. Así que no somos arminianos. Pero por la soberanía de Dios no somos calvinistas tampoco. Dios
que es soberano, ha querido que nuestra congregación no sea calvinista. Porque no creo en un Dios determinante, que sea arbitrario, que envíe a unos al infierno y a otros al cielo simplemente por capricho, y que el hombre no tenga realmente la habilidad para responder al llamado de Dios, o que no tenga la opción de que Cristo murió por todos, para que los escogidos desde antes, desde la fundación del mundo, en su presciencia, puedan alcanzar esa salvación. Así que en 2 frases he dicho un montón de teología. Pero es nuestra posición y estoy pidiendo al Señor que durante estos meses pueda ser guiado para poder enseñar estas cosas. Y incluso en cuanto a la música, ¿verdad? Yo creo, de verdad, pido al Señor que tengamos aquí una orquesta. Me encantaría. Pero que sea una orquesta filarmónica, ¿lo digo bien, Ana? Una orquesta clásica, filarmónica, violines y todas esas cosas, trompetas y todas esas cosas. Porque creo que la representación de la himnología clásica es la mejor, es la más alta, es la más difícil. Por eso os cuesta y nos cuesta a mí también leer el himnario con esas bolitas y palitos para arriba y para abajo que dicen notas. Eso cuesta, pero eso es parte de nuestra educación eclesiástica de aprender a cantar, de aprender a usar el diafragma y a hacer voces, y así sube. La mayoría de coritos y congregaciones que cantan coritos, y los niños cantan coritos, pero que son para niños. Y muchas de las canciones que se cantan tienen 5 notas, y ya está, 5 acordes, muy fácil de cantar, pero mueve el cuerpo. Qué mal bailo. Soy una patata bailando, no os preocupéis. Pero mueve el cuerpo en vez de bailar el espíritu. Y lo que queremos es que baile el espíritu, si me habéis entendido, que sea elevado el espíritu. Y estas cositas, sobre todo hermanos amados que os estáis congregando ahora con nosotros o que en YouTube nos están siguiendo, van a ver estas características de la iglesia. Y os pido que oréis que el Señor me dé sabiduría de qué debo predicar. De hecho, os lo confieso, ayer estaba preparando el mensaje durante toda la semana, he estado trabajando con el tema de la elección por gracia. Hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y iba a hablar de estas cosas, hasta que ayer noche, después de ver cómo Dios había trabajado en mi alma en varias cosas que me han tocado duro, decidí cambiar el mensaje y hablar de otro tema. Y hermanos, el Señor realmente me ha bendecido y espero que sea de bendición para vosotros, porque voy a hablar de el refugio en Cristo. Así que habiendo dado esta introducción larga y tendida, vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga con toda bendición espiritual. Javi Delfín, ¿tienes el micro? ¿Dónde está Javi Delfín? ¿Quieres orar tú, por favor, Javi, que tienes el micro? Nos diriges tú en oración. Ora por este pobre predicador. Que Dios lo use para ser de bendición para todos. Vamos a orar. Retenerla en el corazón para poder ser, que también sea práctica, Señor, y te pido por este tiempo, Señor, que sea de bendición y por cada persona que pueda escuchar tu mensaje, ya sea aquí, Señor, o en YouTube. Te lo pido todo, Señor, en tu nombre. Amén. Amén y amén, Señor. Gracias, Javi. De todas las acusaciones que dieron al Señor Jesucristo, hubo una que era cierta, y la veremos hoy. De todas las acusaciones que dijeron de Cristo, que eran falsas, que eran blasfemia incluso, hubo una que era cierta. El Señor Jesucristo era y es amigo de pecadores. Y hoy vamos a ver, como ya hemos empezado a leer en el Salmo 46, que Dios es nuestro refugio y que necesitamos acudir a ese refugio. Y vamos a ver las ciudades de refugio tipificando al Señor Jesucristo en su obra. Y vamos a ver al rey David tipificando al Señor Jesucristo en su obra. Y vamos a ver el trato del Señor Jesucristo con aquellos que necesitaban refugio. Y al inicio de mi introducción en esta mañana, he dicho que cualquier congregación, y nosotros la primera, somos realmente un hospital. Y un hospital de campaña.
un hospital que no es un edificio bonito con todo preparado, sino un mero hospital en el campo de batalla de este mundo. Y como dijo un gran predicador americano, decía él que podía establecer un hospital en las puertas del infierno. Así encuentro yo que uno de los ministerios de esta iglesia y una de las características de esta iglesia es que nuestra iglesia ha sido un hospital para muchos. Ahora, dejadme explicar esto, porque creo, y os he explicado la posición doctrinal, un poco la filosofía musical, y esto forma parte de nuestro carácter. Pero creo también que el Señor, en su providencia y soberanía, hace que cada iglesia sea una pequeña familia con un don o talento diferenciado. En nuestro caso, y mirando ya los más de 30 años de historia de la congregación de Castellbisbal, observo eso. Han venido aquí pastores, misioneros, ancianos de otras iglesias, líderes que habían sido heridos en el campo de batalla eclesial y necesitaban un refugio y necesitaban cobrar ánimo. Y vinieron aquí y Dios obró en ellos y Dios trabajó en ellos. Y los vimos crecer y los vimos tomar fuerza de nuevo y los vimos despegar sus alas como águila y volver a servir al Señor con todas las ganas, con todo el deseo. Un hospital, hermanos, a veces no es un lugar para quedarse a vivir. Es un lugar de paso, gracias al Señor. Pero gracias por cada hospital que se levanta en nuestro país, que ayuda al pobre caído. Y gracias por cada iglesia que actúa como un hospital, que ayuda al necesitado. Ahora, esta idea no es original mía, sino que Dios, en su tremenda sabiduría, establece ya desde un inicio un lugar de refugio para el pecador. Y en su tipología de ese lugar de refugio, nos habla al corazón a cada uno de nosotros que necesitamos un refugio para que nos acerquemos confiadamente a aquel que es nuestro refugio. Como hemos leído en ese precioso salmo, Dios es nuestro refugio, no hay otro y lo descubriremos. Pero a la vez en esa providencia amorosa de un Dios que se ocupa y se preocupa por nosotros, Dios ha establecido refugios. Vayamos a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. Fijaros que se encuentra al inicio de la ley. Dios ha estado dando a Israel preceptos, ha estado dándole ordenanzas y leyes, preparándoles para que entren en la tierra prometida. Ahora, mientras buscáis Números 35, dejadme deciros que la tierra prometida no es una tipología del cielo. En el cielo no hay gigantes, no hay pecado. No hay que trabajar la tierra y recoger sus frutos. El libro de Números nos da lecciones espirituales, mostrando que la tierra prometida simbólicamente significa la vida del creyente victorioso, que haya cruzado el Jordán. El río Jordán representa la consagración, la entrega del creyente a vivir una vida de victoria. Y ahí está la tierra que fluye leche y miel, la tierra espiritual que anima al creyente, que hay fruto, que eres fuerte, aunque haya gigantes. Esa tipología la vemos registrada en el libro de Números y en esas leyes aparentemente tan raras. Pero en el capítulo 35 y versículo 9, introduce el Señor una idea extraña, no conocida hasta ese punto en las civilizaciones antiguas. Lo único que conocían en esa época, la ley Hammurabi, básicamente era cruel, brutal, aunque era la primera ley que los arqueólogos descubren, pero no se encuentra nada en esa ley de refugio. Sin embargo, ahora que ya estáis ahí en Números 35, leamos a partir del versículo 9 una nueva idea que Dios introduce. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención.
Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more en ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Ahora saltemos al versículo 25. La congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Vamos a leer hasta ahí. Es una historia interesante, ¿verdad que sí? Seguro que la habéis leído y tal vez incluso habéis dicho, pues es interesante, pero ¿qué me enseña esto a mí? Vamos a intentar simplificar lo que he leído para que entendamos qué está aconteciendo aquí. Aún Israel no ha entrado a la tierra prometida, pero Dios ya ha provisto varios planes tanto de edificación como de partición de la tierra según las tribus, como también de unas ciudades a las cuales ha llamado ciudades de refugio. Son 6 ciudades, 6 ciudades con sus murallas, símbolo de la protección, y 6 ciudades situadas en un lugar muy específico. De hecho, hay 3 ciudades al este del Jordán y hay 3 ciudades al oeste del Jordán. He hecho una lista porque este pasaje que he leído no es el único pasaje que habla de estas ciudades. De hecho, hay 3 pasajes más, podéis leerlo en casa, en Josué capítulo 20, cuando ya Josué ha entrado en la tierra, establece las ciudades de refugio. Y también en Deuteronomio capítulo 19 nos habla de estas ciudades. Ahora, cuando Dios dice 3 veces una cosa, quiere llamarnos la atención. Cuando Dios dice de cierto te digo, es que quiere que escuches. Así que si Dios dedica 3 capítulos de la Biblia a 6 ciudades, es que son importantes. ¿Qué ciudades eran estas? Al este encontramos a Bozer en la tribu de Rubén. Al este también Ramoth de Gilgad en la tribu de Gad. Y también el Golán, recordad los altos del Golán, famosos hoy, en la tribu de Manasés. Eso lo sabemos por Deuteronomio, capítulo 4, por ejemplo. Al otro lado, al oeste, se encuentran 3 ciudades más. Una de ellas, Hebrón, una de mis ciudades favoritas, Hebrón en Judea. También a Shechem, de Efraín. Y tenemos por último Kadesh, Kadesh Barnea, seguro que es un nombre también que os suena del Nuevo Testamento, la ciudad de Kadesh, en Neftalí. Lo sabemos por Josué capítulo 20. Las ciudades están, por lo tanto, delimitadas, mencionadas y preparadas para el Señor. Bien, hay algo más interesante que también me llama la atención. Cualquier persona, donde viviera no importa, dentro de los límites de la tierra prometida, se encontraba más o menos a 30 millas, unos 50-60 kilómetros de una de esas ciudades. No importa dónde tú te encontraras en la ciudad de Israel, a 30 millas había para ti una ciudad de refugio. Ahora, ¿para qué servían esas ciudades de refugio? Hemos leído este pasaje aquí en Números y nos lo explica. La Biblia ya desde el tiempo después de Noé establece la pena capital para el asesino. Vida por vida. Vida por vida. Tú quitas a alguien la vida y tu vida será quitada. ¿No pasó eso con Caín, que mató a Abel? Dios puso una señal sobre él para que nadie le hiciera daño. Pero después del diluvio,
la ley establece que el alma que matare a alguien va a morir igualmente. La pena capital es defendida claramente en el Antiguo Testamento. Pero hay un punto interesante. Si tú matas a alguien por accidente, y eso pasa, entonces no eres un asesino, ha sido un accidente. Pero el familiar de la persona que has muerto tiene derecho de establecer justicia. El vengador de la sangre es como se le llama en este pasaje. Así que imagínate que tú estás ahí trabajando, estás cocinando una buena chuleta como ayer, ¿verdad que sí? Y estás con el machete cortando la chuleta como estaba ayer el Ece, ahí cortando la chuleta y de repente ¡pah! Matas al pobre Manuel. Te ha tocado. Simplifico algo para que lo entendáis. Entonces, el vengador de la sangre, el familiar más cercano de Manuel, Joel, tendría derecho a matar al Ezequiel. Se está volviendo interesante esta historia. Entonces, ¿qué podía hacer Ezequiel? Podía huir a una de estas ciudades de refugio y decir, lo hice sin querer, lo prometo, fue sin querer, y se puso y ¡pah! Y entonces él sería llevado ante la congregación. Las pruebas serían establecidas. Y habría esta idea. Tú has matado a alguien, has quitado la vida de otra persona, pero fue inocentemente. Por lo tanto, tienes derecho a estar en una ciudad de refugio y el vengador de la sangre no podrá tocarte. Estás en la ciudad de refugio y podrás estar ahí hasta que, y lo dice, lo hemos leído, el sumo sacerdote muera. Y entonces podrás volver tranquilo ya. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Ahora, ¿qué tiene esto que ver conmigo hoy? Cuando leemos la Escritura, tenemos que entender lo que hemos leído, pero tenemos que pensar, Señor, ¿cómo aplico yo esto a mi vida? Y recordad que voy a ver 3 puntos. Este es el primero, las ciudades de refugio. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Hermanos, todos los que estamos aquí, estoy seguro, somos culpables. Ahora, mi primer punto va a ser incluso conflictivo y duro. Porque estoy hablando de alguien que ha matado a otra persona, que ha dañado una vida, que ha dañado una familia, que ha destrozado toda una existencia, aunque lo haya hecho sin querer. Pero ha hecho daño. Y por lo tanto, esa persona que ha hecho daño necesita ser juzgada y necesita ser confrontada con el pecado, aunque haya sido sin querer. Y necesita también ser sanada de su propia culpabilidad. En ese aspecto, amados míos, todos nosotros hemos no solo roto la ley de Dios en algún momento, hemos dañado a alguien en algún momento. Y ese daño causado hacia alguien llega a un punto que nos duele a nosotros mismos. Y espero que no hayamos hecho algunas de las cosas que voy a mencionar ahora, pero sé de hombres y de mujeres que lo han hecho. ¿Has matado a alguien? ¿Has abusado sexualmente de alguien? ¿Has maltratado a alguien? ¿Has golpeado a tu esposa? ¿Has golpeado a tus hijos brutalmente? ¿Has cometido un sacrilegio contra alguien? Yo espero que no, pero tristemente recordad en mi introducción, esto es un hospital. Y tal vez algunos de nosotros no hemos llegado a esos puntos de odiar a alguien tanto, de haber cometido un asesinato, pero sí que nosotros en nuestro mundo pecaminoso, hemos sido testigos y hemos sido conscientes y no partícipes de cosas que han dañado a otras personas. Y somos culpables. Y esa culpabilidad nos arrastra al desespero. Y no sé si os ha pasado alguna vez de recordar algo que has hecho, a lo mejor
te has equivocado en público, has metido la pata en algún momento dado, o has dicho algo que no debías decir, que era un secreto y lo has soltado en público, o te has sentido ridiculizado. No sé si te ha pasado eso y te has puesto nervioso. Porque te das cuenta de tu culpabilidad, de tu error, de tu fallo, de tu flaqueza. Porque eres culpable. Ahora, si dejamos ahí el peso de la culpa en el hombre, es brutal y no nos damos cuenta. Es brutal. El peso de la culpabilidad que tiene el ser humano termina afectando incluso su propio cuerpo. Porque espíritu, alma y cuerpo están juntos. Y lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta a nuestro espíritu y afecta a nuestro carácter. Y hay personas que son personas de amargura, no sé, personas que no puedes hablar con ellos porque enseguida te saltan a la mínima con algo negativo porque hay tanto odio en su corazón. Les dices, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y te responden, anda que tú. Si solo había dicho buenos días. Y ves que hay esa actitud de conflicto. ¿Por qué? Porque han hecho daño. Ahora, si lo dejáramos ahí, si no hubiera refugio para estas personas, no habría esperanza. No habría esperanza. He dicho, y lo veremos al final, pero lo repito. Jesús es amigo de pecadores. Y sabiendo él que el hombre, en su naturaleza caída y pecaminosa, en sus instintos más básicos y decadentes, el hombre haría daño al hombre. Tal vez queriendo o sin querer, tal vez sin tan siquiera darse cuenta y tal vez él mismo echando todas sus frustraciones en contra de sus hijos, en contra de su esposa, golpeando a su esposa. Y de repente un día, él es confrontado con el vengador de la sangre. Y ese vengador de la sangre le dice, tú debes morir por lo que has hecho. ¿Qué esperanza hay para aquel que ha roto eso? Ninguna, debe morir. Sin embargo, el sumo sacerdote le dice, no morirás, porque sé que lo hiciste sin querer. Sé que lo hiciste porque tu condición pecaminosa te arrastra a ello en tu esclavitud. Sé que lo hiciste porque estás tú también herido y decaído. Y sé que el daño que has ocasionado, que duele y has hecho sufrir, puede tener una solución en la ciudad de refugio. Huye a esa ciudad. Escápate del juicio venidero a esa ciudad. Y es ahí donde el pobre hombre, la pobre mujer, culpable de sus pecados, encuentra por fin la paz que tanto había anhelado y ansiado. Ahora, dejadme ya ser más claro y tal vez no tan poético en mi presentación. Entre los creyentes hay personas que han sido borrachos, adúlteros, que han fornicado. Hay hombres que han golpeado a sus esposas. Son dignos de juicio. Pero el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, extiende su perdón y su mano y les dice, huye a la ciudad de refugio, porque hay perdón para ti. Y amado mío, si ese es tu caso, si tú has hecho lo que no debías y has hecho sufrir al inocente, y si tú, amado amigo, si tú aún tienes esa culpabilidad, quiero decirte que huyas a la cruz de Cristo y le pidas perdón a ese sumo sacerdote que es tu Señor y digas, Señor, te fallé, Señor, pequé, Señor, herí, Señor, hice daño. Perdóname. Y el amigo de pecadores extiende su manto y te dice, te perdono, porque hay una ciudad de refugio para ti. Sé, como víctima yo mismo que he sido en el pasado de malos tratos, lo que duele. Pero sé que aquel que me maltrató también fue perdonado por la misma sangre que me perdonó a mí.
y que él también necesitaba una ciudad de refugio. Y tenemos que ver esto. Por eso las ciudades de refugio. Pero os he dicho que había 3 puntos en mi mensaje y debo marcar al segundo. Porque no todos son culpables y necesitan la ciudad de refugio. Pero en el pueblo de Israel había ciertos individuos que estaban cansados, agobiados, debían un montón de dinero, estaban amargados, frustrados y encontraron a un rey. ¿Queréis descubrirlo? Vamos a Primera de Reyes. En el libro Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Voy a leer 2 versículos de este capítulo solamente. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Primera de Samuel 1 y 2. Dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. No sé qué pasa con los siervos de Dios, siempre que se meten en problemas van a parar a una cueva. Y vemos ahí a David en la cueva de Adulam, escapando, huyendo de la persecución. Ha sido protegido, Dios lo ha guardado, está ahí solito y de repente cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. ¡Qué bueno! Todas las personas que quieren a este pobre David, que lo han visto sufrir, sus familiares más cercanos se acercan a él. ¿Es eso bonito? ¿Verdad que sí? ¡Qué extraordinario! Pero mirad el versículo 2 y mirad los amigos de David. Dice el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando leí esto por primera vez me acordé de Robin Hood. No sé por qué. Ahí tenemos al rey David, y todos sabéis cómo era este hombre. Era un poeta, era un músico. Él se gozaba tocando el arpa, se gozaba cantando himnos, los salmos, ¿verdad? Se gozaba llevando a los corderitos. Él era un hombre tierno. Y yo puedo imaginarlo en mi imaginación, como lo menciona en la Biblia. Poca cosa, más bien rubito, no alto como había sido Saúl, sino aquí un pequeñajo. Era un poeta y se hubiera quedado ahí en los campos de Israel cuidando sus ovejitas si Dios no hubiera tenido otro plan para él. Y el plan le hizo sacar músculos. Le hizo tener que enfrentarse a un león, tener que enfrentarse a un oso, tener que enfrentarse después a el rey Saúl y tener que agarrar un arma. Y no sé si habéis agarrado una espada alguna vez. Esta va a ser una clase interesante, una predicación interesante. Tú tomas una espada, sobre todo las katanas, cuando la levantas, la cargas, se carga aquí, es una clase objetiva de uso de arma, se carga aquí y cuando tú la usas atacando, el ruido que haces es impresionante. Si no lo has experimentado nunca, un día traigo la katana y lo ves. Ese te deja helado. El rey David, que estaba tocando el arpa, ahora se ha convertido en un soldado de combate que está preparado para luchar y está huyendo. Y se mete en una cueva. Pero no solamente él ha encontrado refugio, también hay un montón de amigos que le han encontrado a él. Y esos amigos tienen un montón de problemas. Todos ellos, afligidos. Todos ellos, endeudados. Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y él el jefe. ¿Qué? ¿Os gusta ese ejército? ¿Os gustaría tener todo este grupo de 400 amigos que son todos una colla de amargados, endeudados, afligidos? ¿Vale? Luego decimos de personas que son influenciables, ¿cómo lo dicen los influencers? Estos eran los influencers de David. Estos eran los que hicieron piña con él. David, vamos a llorar juntos. ¿Lo veis, no? Vale, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Con nosotros. Mucho. El rey David, en el Antiguo Testamento, es uno de los símbolos más preciosos del Señor Jesucristo. Ahora, hay otro, y no es
predicación para hoy, pero os lo lanzo para que vosotros mismos lo investiguéis, es José. José en Egipto, un símbolo tremendo, tremendo del Señor Jesucristo. Pero aquí encontramos al rey David, el dulce cantor de Israel, el buen pastor, nos dio el Salmo 23. El rey David que prometió Dios a él mismo que de su descendencia iba a levantarse un rey para siempre. El rey David es un símbolo del Señor Jesucristo. Precioso, tremendo. ¿Quién simboliza tú y yo? Los amargados. Los que debemos, endeudados hasta el cuello. Amargura hasta el cuello. ¿Y quién es nuestro jefe? El Señor Jesucristo. Os he dicho que Él es amigo de pecadores. Estas personas encontraron refugio en el rey David. Aún no era rey, pero encontraron refugio en él. Y en mi primera parte del mensaje he hablado de aquellos que han hecho daño, pero que pueden encontrar perdón y refugio en Jesucristo. Pero ahora, en esta segunda parte de mi mensaje, hablando del rey David, quiero decir que podemos encontrar consolación. Él seca nuestras lágrimas. Él cura nuestras heridas. Hay un bálsamo en Galaad, en la misma ciudad de refugio se dice hay un bálsamo en Galaad. Y quien es el dador de ese bálsamo es el Señor Jesucristo. No importa cuáles son tus amarguras. Quiero decirte que Dios tiene para ti solución, tiene para ti consuelo, tiene para ti la ayuda que necesitas. Y quiero ser muy cuidadoso ahora. No quiero abrir puertas que te hagan daño o mostrarte fantasmas en tu vida del pasado. Pero déjame decirte esto. Si has sido abusado, maltratado, golpeado, si has sido menospreciado, si has sido tenido en poco, si cuando eras niño tus papás no te amaron, si cuando eras niña hicieron algo contigo que no era bueno, quiero decirte que Cristo Jesús, Él es tu consuelo. Él es tu amante Salvador. Él es quien consuela tus lágrimas. Él es quien te abraza en ese momento de soledad. Porque el Rey de Reyes tiene como tropa a aquellos que han sido heridos por el pecado. Aquellos que han sido abusados por el diablo. Y el Rey David, el Rey de Reyes, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, extiende sus manos para secar nuestras lágrimas. Cuando tuviste un marido abusador o un marido adúltero, Cristo se vuelve tu marido amante y fiel. Cuando has llorado a solas porque nadie ha escuchado tu llanto, Él te ha llevado en sus hombros. Cuando el enemigo ha venido a destruirte, Él ha sacado su espada y ha protegido tu alma. ¿Y por qué hace eso? Vayamos ya a mi tercera y última parte de este mensaje, al Nuevo Testamento. Acerquémonos ahora al libro de Marcos, capítulo 2 y versículo 13. Marcos, capítulo 2. Versículo 13, y luego iremos también a Lucas. Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Era un publicano. Ese hombre era despreciable. Cobraba los impuestos de Roma y añadía lo que a él le daba la gana para enriquecerse. Ese era Leví, Mateo, más tarde. Y le dijo el Señor, sígueme. Este hombre era un abusador que escuchó al Señor Jesucristo diciendo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció, continuamos leyendo hasta
el versículo 17. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y vayamos ahora a Lucas, capítulo 7 y versículo 34. Lucas 7, 34. Dice así: vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: este es un hombre comilón y bebedor y de vino, amigo de publicanos y pecadores. Jesús es mi amigo. Yo soy un pecador. Tal vez nunca necesité una ciudad de refugio, pero sí he necesitado a un rey que me ayude a sacar de mí la amargura, el dolor, las heridas. Yo he sido como esa mujer a los pies del Señor Jesucristo, llorando. Como esa mujer encontrada en adulterio para ser apedreada. Y el Señor, mirándome, dijo: que este libro de pecado, que tire la primera piedra. Yo soy ese Zaqueo, hombre bajo que nunca más creció, como dice el corito que cantan los niños. Al árbol verde se subió para ver al Salvador. Pasando Cristo por allí, le dijo: Zaqueo, anda, baja, que en tu casa moro yo. Yo soy aquel que en la vergüenza religiosa y en el orgullo fue de noche a Jesús para que nadie le viera. Escuchó al maestro decir: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Yo soy aquel leproso que caminaba por los caminos de Jerusalén, escondido en las cuevas cerca de la ciudad, chillando: leproso, 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 para que todos se apartaran del camino. Y en mi inmundicia, en mi suciedad, en mi putrefacción, la mano del maestro me tocó y me sanó. Yo soy aquella mujer de flujo de sangre que había buscado en los médicos solución a sus problemas y no lo hallaba, pero extendió la mano para tocar el manto del maestro y fue sanada. Amigo de pecadores. ¿Entendéis mi carga en esta mañana? Esta iglesia es una ciudad de refugio. Esta iglesia es una cueva. Esta iglesia es un hospital. Y todos nosotros estamos bajo el trato amoroso del gran maestro y médico de nuestras almas, que nos dice: yo soy tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Estate quieto y verás mi poder. No importa lo que hayas hecho, la mano del maestro te perdona. No importa qué te hayan hecho, la mano del maestro te sana. Lo único que importa es que estés en sus manos. Y en esta mañana, si tú no has creído en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, si aún no has puesto tu perdón, tu clamor a Él, te invito a que le creas, le aceptes como Señor de tu vida, como tu Rey, como tu refugio. Y si ya lo has hecho, pero todavía no has sanado heridas, te invito a que le abraces de nuevo. Él sana las heridas. Él es tu amigo. Jesucristo es amigo de pecadores. Vamos a orar. Señor, toma este mensaje.
Tú sabes por qué ayer mismo por la noche pusiste en mi corazón de predicarlo. Yo no lo sé, Padre, yo soy un siervo y voy a bajar del púlpito y mi labor habrá terminado en esta mañana. Pero es tu espíritu, es tu obra, no es la mía. Así que con humildad te suplico que bendigas a mis amados hermanos, a los que están aquí en estas 4 paredes, a los que están en YouTube, a los que a lo mejor más tarde escuchan este mensaje. Hay tantas personas heridas por el pecado. Hay tanta maldad en este mundo, tanta brutalidad. Pero tú sigues siendo nuestro refugio. Y te doy gracias, Padre. Te doy gracias. En tu nombre, amado. Amén. Tremendo mensaje que el Señor nos tenía preparados esta mañana y que ha puesto en el corazón de Pedro. Tremendo mensaje para aquellos que estamos cargados, angustiados, que tenemos dificultades y que no nos escondemos en decir que a veces la vida es difícil y que trae sinsabores. Pero damos gracias al Señor de que tenemos una ciudad de refugio y que sobre todo tenemos refugio en Cristo. No voy a